Buenos días, bendiciones, amados oyentes y videntes de este pequeño video que quiero hacer ahora de algo muy especial. Y siempre que leo la palabra de Dios y muchas veces que siento o encuentro algo que me llama la atención, me gusta compartirlo, amén. Algo que me enseña, algo que de lo que Dios me amonesta o me abre los ojos para que seamos cuidadosos y podamos tener cuenta a la hora de andar en este camino del Señor, que es tan lindo, tan hermoso, pero también es un camino delicado, amén. Y leyendo en el nombre de Jesucristo la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Libro Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, acerca del rey Saúl, este rey que fue el primer rey y monarca de Israel, luego del ministerio de Samuel. Samuel nombra a este hombre y lo unge, pero hay algo interesante que me llama la atención y hemos oído tanto, hemos leído acerca de este rey de Saúl, de todo lo que hizo, cómo duró su ministerio prácticamente 40 años defendiendo la nación de Israel, pero su final tan triste es lo que me impacta, llama la atención. Usted como lector de la Biblia sabe que en Reyes uno lee la Biblia, amén, hay cosas que de pronto no están tan claras como en Crónicas. El cronista, es decir, en Crónicas nos habla un poquito más abierto de ciertas cosas que uno debe saber o conocer, que Dios por su voluntad para que uno pueda entender y así cuidarse en este caminar, como vuelvo y digo, tan delicado, tan lindo, tan hermoso, el servir a Dios, vivir para Dios un camino victorioso, glorioso, pero a la vez un camino delicado que uno debe andar, amén, con temor y temblor, como dijo el apóstol Pablo. Dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y dice en el versículo 14, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Yo analizando y mirando en mi mente, en mi poca imaginación, el rey Saúl, Dios lo nombra como rey, como monarca de la nación de Israel, nación poderosa, sin número, en grandeza, con muchos números de personas. Pero Saúl tuvo un poco el buscar a Dios. Saúl como rey o digamos como ministro, no tuvo en cuenta el tiempo o la búsqueda de la adoración al Señor, la lealtad en el sentido espiritual. Era un hombre valeroso, humanamente fornido, fuerte, alto. Era un hombre que peleó batallas, pero no tuvo en cuenta el servicio de la adoración y la exaltación al Dios que lo nombró. Saúl de pronto no miró que el ministerio de él no era tanto literal, sino que también era un ministerio espiritual, que él tenía que consultar a Dios para cualquier cosa, movimiento. Ahora viene el problema cuando leemos en el versículo 13, y es que hubo una orden, un mandato directo de parte de Dios a través del profeta Samuel hacia Saúl. Saúl, ve a Amalek y destrúyelo hasta que los acabe. Usted como lector de la Biblia ha leído que Amalek, que representa tipo de la carne, de los deseos, de las pasiones que batallan contra nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Amalek era un enemigo acérrimo, como dicen, era un enemigo mortal contra Israel, porque atacó la retaguardia de Israel cuando Israel caminaba por el desierto. Y de ahí en adelante Dios tuvo constante guerra contra Amalek. Pasa el tiempo, pasan los años y luego Dios nombra a Saúl como rey, pero manda una orden específica. Samuel, dile a Saúl que destruya a Amalek y le haga guerra hasta que los acabe. Ahora Samuel va y le habla a Saúl. Saúl, mira, Dios dice así, hay que destruir a Amalek. Saúl no tanto va y pelea con Amalek, pero Saúl va y hace lo que él quiere. Saúl no hace lo que Dios dice. Y hay un gran peligro cuando nosotros como cristianos solo hacemos lo que nos conviene y no hacemos la perfecta voluntad de Dios. Cuando Saúl va y busca a Amalek y hace guerra a algunos, perdonó lo mejor del ganado, trajo al rey de Amalek vivo y le perdonó la vida, incluso desobedeciendo el mandato divino de Dios. Y hay que tener cuenta como cristiano y aprender de este fatal error o de esta triste historia de Saúl, de que hay que hacer la voluntad de Dios al pie de la letra, ni quitarle ni ponerle a lo que Dios te manda, a lo que Dios nos manda por su palabra. Hay que ser muy cuidadoso. No tanto esto, el rey Saúl, dice la Biblia en Crónica, que este hombre por su rebelión murió con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, es decir, la orden que Dios le dio de destruir a Amalek con toda su familia y descendencia. Y luego, no obstante, Saúl desobedece a Dios por el mandato de destruir a Amalek, que son los tipos de la carne y las pasiones que son del mundo, que no son de los hijos de Dios.
también consulta a una adivina. Porque Saúl, cuando ve que falla y desobedece a Dios una y otra vez, intenta buscar a Dios que le hable. Y hay cristianos, lamentablemente, que viven siempre pecando, cristianos carnales, pero cuando tienen un problema quieren que Dios les responda. Y déjame decirte, cuando hay desobediencia a Dios, no va a haber respuesta de Dios. Dios va a responder y le va a hablar a aquellos que son obedientes a su palabra. Saúl intentó remediar, buscar solución en Dios, pero había tantas veces que había fallado que Dios cerró su oído a Saúl, porque Saúl no tuvo en cuenta a Dios. Si usted lee la Biblia, Saúl nunca procuró el arca del pacto que estaba en Silo en el tiempo de Samuel para adorarle. No lo hizo porque él era un rey que él decía: soy yo y todo lo hago yo, y peleo yo y las guerras las hago yo, y nunca puso a Dios al que le puso como rey. Cuando Dios te llama, cuando Dios te bendice, cuando Dios te unge, hay que andar agradecido siempre de la mano de Dios y siempre consultarle para cualquier situación. Entonces el rey Saúl aún desobedece el mandato divino de destruir a Amalek y luego consulta a una adivina. La Biblia habla y le prohibió en el libro de Levítico de que no consulten a adivinos ni agoreros, porque eso es maldición. Es decir, como Dios nos responde, consulto al diablo. Señor, reprenda al diablo. Y Saúl fue a consultar al diablo porque Dios no le respondía. Y esto generó más ira delante de Dios. Y por esta causa también Dios lo exterminó. Número 1, porque desobedeció la palabra de Dios, un mandato divino. Y número 2, porque consultó a adivinos y no consultó al Dios creador del universo. Y esto me impacta, este triste muerte final de Saúl. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y dice el versículo 14: y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl, dice la Biblia, que consultó a Jehová por Urim, por Tumim, que son los métodos que en el tiempo sacerdotal se utilizaban para que Dios respondiera. Pero como no respondió, dijo: bueno, yo no voy a coger lucha con Dios. Yo no voy a meterme en ayuno de 5 o 6 días para que Dios me hable. Yo no voy a buscar a Dios, no me voy a humillar. No, como esto es para rápido. Yo necesito una respuesta de cualquier lugar. Y tuvo en poco el buscar a Dios, no tuvo en cuenta. Buscó al diablo, buscó una divina. Pero lo opuesto a David, que David se pasaba 5, 6, 7 días y todo el tiempo necesario hasta que Dios hablara, hasta que Dios lo guiara, hasta que Dios le diera revelación. ¿Y qué aprendemos de esta historia? Que nosotros, no importa el nivel que tengamos en Dios, sea siervo, ministro, pastor, evangelista, profeta, seas obispo, sea presidente, sea vicepresidente, sea cualquier rango que tengamos en Dios, sea músico, tenemos que guardar la palabra de Dios al pie de la letra para que Dios pueda bendecirnos y que Dios nos guarde de siempre estar sujetos bajo autoridades, bajo los profetas de Dios que andan conforme a la palabra, que andan en santidad y en testimonio. Porque déjame decirte, Saúl se creyó que él era el rey y que él lo hacía todo y que sin Dios, ¿para qué Dios? Saúl se creyó el hombre que en él se menospreciaba al principio, pero cuando fue rey se engrandeció y Dios lo destruyó. Déjame decirte, Dios no mira tamaño ni rango, ni tiene hijos predilectos. Cuando nosotros nos dedicamos a desobedecer su palabra, Dios tarde o temprano nos destruye o nos quita lo que nos ha dado. No importa el rango, ni los años en el evangelio, ni en el ministerio. A Dios hay que honrarlo, a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que obedecerle y su palabra hay que guardarla hasta el final. Porque Dios va a bendecir, Dios va a honrar los que le obedecen al pie de la letra. Que Dios te bendiga, amado. Y recuerda que es mejor la obediencia que el sacrificio. A Dios le gusta gente obediente más, diferente a gente que hagan cosas para Él. Él le gusta la obediencia más que hacer sacrificio, holocausto. Porque Él es un Dios que bendice, pero también es un Dios que castiga también. Amén. Que Dios te bendiga y nos guarde. Tu siervo Pavel Almonte. Y aprendamos de esta historia las causas que acabaron con la vida del rey Saúl. El no guardar la palabra y el consultar a divinos
fue los errores más grandes que el rey Saúl cometió. Dios te bendiga, tu siervo Pavel Almonte.